Buenos días, estimados todos. Aquí les traemos un video bastante diferente sobre peruchos en ruta, pero tratándose de Perú. Hoy, 28 de julio de 2023, se cumple 203 años de la independencia peruana por el generalísimo Don José de San Martín. Y en base a eso he preparado este video, que también lo pueden encontrar en su canal Ocurrencias Random. Espero que os guste y felices fiestas patrias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos desde donde se encuentren allí atrás de esta pantalla. Perú, como república independiente fundado un 28 de julio de 1821 por el generalísimo Don José de San Martín y herederos de una vasta historia como el gran Tahuantinsuyo de los reyes incas, saludamos a todos, estimados, con el tema Perú, país multicultural. Antes de continuar, no se olviden de darle un suscribirse a este subcanal y continuamos. Hablar del Perú es hablar de un país donde se ha engendrado una mezcla de razas increíbles y que cada una ha sabido incluir su folclore dentro de la cultura peruana, creándose una idiosincrasia especial como pocas existentes en el orbe, estableciéndose de esa forma en uno de los países con una de las mayores variedades culinarias y folclore del planeta, convirtiendo nuestra cocina entre las 5 más representativas del mundo, aún no reconocido como Patrimonio Intangible Mundial por la UNESCO, pero en camino a hacerlo. Las influencias foráneas sufridas en nuestro territorio comienza desde el siglo XVI, 1535, cuando los españoles, comandados por Francisco Pizarro, conquista el Tahuantinsuyo, nombre oficial del Imperio Inca, y logra a través de las armas sublimar al pueblo quechua introduciendo la cultura hispana, que luego por decreto supremo del rey deciden categorizar a los indios como tributos, que no eran esclavos, del cual como tales tenían ciertos derechos de propiedad intelectual y material, según dicen, además de libertad de movimiento. Debido a eso, España se vio obligada a traer esclavos negros del África, en especial de las zonas de Mandinga, oeste de África. He allí la frase conocida del Perú: el que no tiene de Inga, lo tiene de Mandinga, lo dijo Ricardo Palma, para los trabajos de la agricultura, ganadería y pesca, en especial en toda la franja costera del Perú. Debido a eso, ya entre los siglos XVI, XVII y XVIII, se había instaurado todo un mestizaje complejo entre los criollos, hijos de españoles en el virreinato del Perú, los negros y los quechuas, nativos americanos, fusionándose además las religiones, culinarias y folclore. Luego llegaron los primeros inmigrantes del Asia, contratados como peones, que fueron llamados culíes, para trabajos de las minas o la recogida del guano y el salitre, originarios mayoritariamente de Cantón, donde era una época que se necesitaba mano de obra barata, después de la promulgación de la libertad de los negros por el mariscal Ramón Castilla, que fue presidente en 1851 hasta 1855. Un 3 de diciembre de 1854 terminó el mandato. Luego llegó la segunda migración china, después de la crisis de la Primera Guerra Mundial, luego después de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Maoísta, huyendo de las nuevas ideas comunistas que se imponían en el mundo oriental en aquellas épocas. Fue así que la cultura china, en especial su culinaria, forma parte hoy de nuestro alimento diario. Luego vendrán sus danzas y otras costumbres que hoy forman parte de lo nuestro. Después tenemos la migración alemana. Aunque no fueron muchos, aún así ayudaron a multiculturalizar más nuestra idiosincrasia. Fue por los años de 1854, de acuerdo a un decreto de bienvenida hecha por el entonces presidente don Ramón Castilla, para poblar zonas de la selva despobladas, gastando relativamente bastante del erario nacional
en el transporte y vivienda de aquellos primeros colonos que se asentaron principalmente en las provincias de Posuzo y alrededores de la región de Huánuco, del cual hoy se considera el único grupo que aún hablan el alemán antiguo y más puro, unido a sus bailes y vestimentas. También tenemos otros grupos de inmigrantes de italianos que prácticamente llegaron a Perú desde inicios de la colonia, siglo XVI, hasta casi mediados del siglo XX, poco después del término de la Segunda Guerra Mundial, junto con la llegada de grupos de judíos refugiados trayendo consigo sus costumbres. Todo este conglomerado de gente alrededor del mundo que llegaron al Perú en diferentes épocas, aunado a la riqueza casi insuperable del territorio que debido a los Andes que separa la selva de la costa, ha creado tres ambientes climáticos principales. Luego la corriente de Humboldt de aguas frías y la del norte nos ha dado uno de los mares más ricos del planeta, en flora y fauna, formando de esa forma el territorio del Perú con la mayor cantidad de microclimas del mundo. Perú posee 84 de las 103 microclimas en el planeta registradas. Viajar alrededor del Perú es viajar a través del mundo, ya que verán desde uno de los desiertos más áridos del planeta hasta la selva húmedo tropical, desde el rico mar peruano hasta una de las cumbres nevadas más altas del mundo, el Huascarán, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Es el tercer pico más alto del mundo, pasando por el río más largo y navegable del planeta, el Amazonas, el lago más alto del mundo, el Titicaca, y nuestro oasis, la Perla del Pacífico, el único oasis existente en el continente americano, Huacachina, localizado en el desierto de Ica, lo cual no hace mucho un jeque árabe donó algunos camellos para adiamantar más su espléndido paisaje lleno de palmeras. Eso fue en el 2012, lo cual hoy en día ya los camellos ya no existen. Y todavía no hemos señalado la influencia enorme que tiene nuestra selva al resto del territorio. Influencia del tipo étnico, gastronómico, medioambiental y económico, haciendo el Perú un potencial casi inacabable para el futuro de las nuevas generaciones. Hoy en día el Perú se embarca al futuro con una economía vibrante y relativamente fuerte, aunque más de un 80% de la población es informal, de cual fuimos los menos afectados en la última crisis mundial, donde nuestro crecimiento continuó a un ritmo del 4%, eso fue en el 2014, bajando 2 dígitos debido a la desaceleración económica europea. A pesar de tener aún una estabilidad jurídica débil y una democracia incipiente, aunado a muchos ciudadanos y líderes políticos que aún arrastran traumas debido a la guerra civil causada entre ex grupos paramilitares y los otros asesinos llamados Sendero Luminoso y Túpac Amaru, causantes de más de 20.000 muertes entre las décadas de los 80 y 90. Poco a poco se van olvidando rencores y levantándose de las cenizas, que como el ave fénix surge de las llamas para alzar vuelo. Así hoy el Perú se iza y mira al mundo con otra cara, una cara más orgullosa de sí mismo, una cara donde ya no decimos cabizbajos vengo del Perú, sino levantamos el rostro y decimos somos marca Perú. Y abriendo nuestras manos al mundo damos la bienvenida a todos los del orbe a que nos visiten, inviertan, nos conozcan, aprendan de nosotros para así nosotros aprender de ustedes. Pero, siempre hay un pero, desde hace unos años este país, Perú, se encuentra en una crisis política sui generis. Por un lado, la corrupción ha carcomido casi todas las instituciones públicas y por el otro lado tenemos una mayoría poblacional que está despertando conciencias y busca un cambio en general de toda la política enturbiada por la corrupción debido a 2 factores. Primero, el narcotráfico y segundo, intereses corporativos extranjeros en nuestros recursos naturales, principalmente en el litio y el oro. 2 cosas que han vendido a la mayoría de nuestros políticos. Y bueno, el Perú hace mucho tiempo se llamó Tahuantinsuyo,
Cosco, en quechua, Cusco, fue su capital, que significa, según dicen, ombligo del mundo. Y hoy día, como si hubiese sido premonición inca, se convierte milagrosamente en atracción mundial de primer orden. Bienvenidos serán siempre ustedes a mi patria Perú. Gracias. Gracias por seguirme hasta aquí y no te olvides de suscribirte al canal para ayudarme a hacer más ocurrencias random. Y me despido de todos ustedes en nuestra lengua milenaria, la lengua de los incas, Upananchiskama, que significa hasta volvernos a encontrar. Que Dios y o la Pachamama os cuide a todos. Muchas gracias.